Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal, bienvenido a mi pasatiempo. Vamos a darle al número 120 de Titanic, el barco, la leyenda. Vamos a seguir con esta construcción. Vamos a poner una de las bases que nos servirá como apoyo para cuando le pongamos las cubiertas encima del casco. Si no lo has hecho, te invito a suscribirte, comentar, darle like y compartir para que el contenido de este canal llegue a más personas y sigamos creciendo como lo está haciendo hasta ahora el canal. Y bueno, también si se te antoja, hay una liga abajo que se llama Ko-fi. Puedes hacer un donativo, se te agradecería mucho. Si no quieres, no pasa absolutamente nada, sigue disfrutando el contenido. Y bueno, ahora sí, para no hacerte más esperar, mejor vamos a darle al Titanic, al 120, vamos a darle. Y tenemos entonces el 120 de Titanic, vamos a ver qué tenemos por aquí. Para el 121 vamos a poner ya en la parte del... pues es como donde se subían para estacionar el Titanic, en la parte de la popa. Va a estar interesante esto y parece que vamos a hacer también algo con LEDs. Vamos a conocer un poco de Arthur Rostron, un superhéroe en la vida real, el capitán del Carpathia que rescatará a los sobrevivientes del Titanic. James Cameron debería hacer una película sobre él, cómo fue toda la travesía para llegar a rescatar a los sobrevivientes. Solo en 3 horas cruzaron un campo minado de témpanos de hielo. Aquí tenemos justo un reconocimiento a su tripulación y a él, debe ser él, el capitán Rostron, y un total héroe. Tenemos aquí un poco del RMS Alaunia de 1913 con su característica chimenea, en Gallipoli. Y aquí tenemos al Mauritania con su disfraz de guerra, su camuflaje. Y este barco transportó solamente a 3.500 soldados en 1918. Aquí tenemos cuando llegó al puerto de Nueva York en 1918 con las tropas. Este barco tristemente fue desechado. Y tenemos aquí una medalla que se le hizo como reconocimiento de gracias al capitán Arthur Rostron, la medalla de Congreso de Oro de los Estados Unidos. Tenemos nuestras instrucciones que las voy a poner aquí a un ladito. De este lado tengo mis piezas, las abro, las acomodo y vamos a darle. Y tenemos las piezas listas, tenemos la base, como te decía, la base para la base, una cosa que vamos a utilizar, y vamos a empezar con esto de una vez. Lo primero que vamos a hacer va a ser ubicar esta parte del barco, aquí adelantito, y aquí tenemos las posiciones para colocar estos pequeños brackets. Entonces lo vamos a hacer, vamos a colocar uno de este lado, en esta posición, y otro por acá, en esta posición, y los vamos a atornillar en cada uno de sus orificios. Aquí tenemos estos dos. Ups. Va a ser atornillado con tornillitos tipo AM. Como vamos a metal, vamos a ponerle una gotita de aceite a los tornillos antes de atornillarlo para que nos queden súper bien. Lo voy a hacer rápido y vuelvo, sin que se me caigan. Ya que lo hicimos, nos quedan las bases aquí. Ahora vamos a hacer algo muy interesante. Vamos a ubicar el primer soporte, el que está más cerca de la proa, que es este de aquí, y lo vamos a desatornillar para quitarlo. Vamos a sustituirlo por el nuevo, no sin antes hacer unos pasitos que les voy a enseñar. Pero vamos a quitar este primero, y cuando lo hagamos y ya lo hayamos quitado, sobre estas bases nuevas que acabamos de colocar, ese donde lo vamos a poner será su posición final. Ya lo quitamos y ahora vamos a ubicarlo en su nueva posición. Ya que lo hicimos, tendremos el soporte en su nueva posición aquí, su posición final. Vamos a irnos de nueva cuenta a la proa y ahora sí te voy a mostrar qué es lo que debemos hacer. La diferencia entre esa base que quitamos y esta es que en la parte inferior tiene estos dos orificios que justo nos sirven para colocar esta base. Vamos a poner de esta manera, nos quedará así, y vamos a atornillar aquí con 2 tornillitos tipo AM. No olvides ponerle su gotita de aceite. Ya va a quedar la pieza ensamblada de esta forma, y ya que lo hicimos, la vamos a colocar en la barra aquí. La posición adecuada para ponerla es la base chiquita, va a quedar mirando hacia el frente, y esto nos va a quedar aquí. Lo vamos a atornillar de nueva cuenta con 4 tornillitos tipo AM. Lo hago de volada y vuelvo. Ya que lo hicimos, nos habrá quedado la base aquí,
Y pues la base también de este lado, ya tenemos estas dos instaladas, bastante bonito. Y con eso terminamos este fascículo, un número medio cortito, ya no tanto como los que habíamos hecho últimamente. Y pues por lo que se ve, solo nos faltará poner un travesaño más, una trave más, de este lado, justo donde, sobre la parte donde van las hélices. Aquí tenemos otros 4, pero no sé si estos llevarán un soporte. Es posible que sí, es posible que no, no lo sé y eso me emociona. Pero pues ya tenemos toda esta estructura un poquito más ensamblada y pues ya está mucho más firme de lo que teníamos con anterioridad. Todo esto, como sabes, es puro metal. Y bueno, si te gustó el video, no te olvides de dejarme tu poderosísimo like. Si no te gustó, déjame tu poderosísimo comentario para saber exactamente por qué y mejorar. Y no nos quedemos en las mismas siempre. Y no me queda nada más que decir, más que despedirme. Nos vemos pronto para más de nuestro querido Titanic. Gracias por verme, gracias, adiós.